En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, y bienvenidos al proceso de consagración a Jesús por María. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 31. Mi carne es verdadera comida. Hoy vamos a hablar acerca de este donativo de amor que Jesús hace por excelencia a cada uno de nosotros. Estamos hablando precisamente de la donación total y absoluta de Jesucristo en la Eucaristía, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pues en el Evangelio de Juan encontramos que Jesús en la última cena nos hace esta institución eucarística para la iglesia, para nosotros, para que Jesús pueda estar tan cerca de ti, tan cerca de mí, y al mismo tiempo Jesús pueda también entrar en nuestro interior de la forma más sencilla, ¿no? Incluso muchas veces cuando Jesús hacía este discurso, ¿no? Y Juan lo relata muy bien, muchos de los judíos o muchas personas decían, pero lo que está hablando Jesús es algo fuera de sentido, es algo que nunca se va a llegar a realizar porque no somos caníbales. Porque Jesús decía, y esto nos dice el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 55, nos dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que su cuerpo y su sangre es verdadera comida y verdadera bebida. Con eso nos está diciendo que Jesús se va a quedar a través de unas especies del pan y del vino, porque realmente nosotros necesitamos alimentarnos de Dios. Nuestra vida necesita ser alimentada de Cristo. Tu vida y mi vida necesita ser alimentada de Cristo. Cuando nosotros ingerimos un alimento, el alimento como que viene a llenar al estómago de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si le queremos poner un nombre, Jesucristo viene a llenar el alimento viene a llenar el estómago de Tony. Viene a alimentar al estómago de Tony. Cuando yo comulgo, ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Por lo tanto, cuando yo comulgo, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, mi alma, se convierte en un sagrario viviente de Jesucristo. Somos el sagrario viviente de Jesucristo. María nos da esa característica a todos sus hijos e hijas consagrados o consagradas de ser custodios o de ser sagrarios vivientes de Jesucristo, así como la Santísima Virgen María lo fue. Entonces Jesús nos dice que nosotros somos ese sagrario viviente al momento en que nosotros recibimos o comemos de su cuerpo o bebemos de su sangre, ¿no? Entonces, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras acciones siempre nos llevan a la Eucaristía. O sea, mi vida y tu vida van a girar en torno y te van a llevar siempre al centro culme que es la Eucaristía. Damos la acción de gracias, ¿dónde? En la Eucaristía. Entonces, queridos hermanos, lo que les quiero decir es que mi vida, mis obras, mi servicio, ¿no? Mi culme está precisamente en esto, en la Eucaristía. Es una acción que nos lleva siempre a estar a los pies del Maestro, pero a través de esta presencia real y verdadera que es la eucarística, ¿no? Entonces, pero antes de que Jesús diga esto de que mi carne es verdadera comida, o sea, antes de que Jesús nos hable de la presencia verdadera y real de su presencia en la Eucaristía, Jesús nos hace como un antecedente de la comida, del pan, ¿no? Del pan verdadero, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15, vemos esa multiplicación de los panes, ¿no? Vemos que Jesús multiplica esos panes, vemos que Jesús hace esa multiplicación de panes y da a comer a toda la multitud. Con esto nos está diciendo que el cuerpo, Jesús se quiere quedar a través de las especies del pan y del vino. ¿Para qué? Para que pueda alimentar a toda su iglesia, para que pueda alimentar a toda la humanidad.
el cuerpo de Cristo no solamente es, digamos, para un grupo, sino el cuerpo de Cristo es el alimento de todos los hombres, es el alimento de todas las razas, es el alimento de todos los idiomas o de todas las lenguas. Jesucristo es el alimento universal de nuestra vida espiritual. Jesucristo es el alimento universal de nuestra vida espiritual. Entonces Jesucristo también nos habla o nos da a entender que esa manifestación de la multiplicación de los panes hace ¿qué cosa? Que nosotros podamos a comer, beber y permanecer unidos a Jesucristo el Señor. También se presentó como el pan vivo, y esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 55, lo que hemos leído. Jesús dice, mi carne es verdadera comida, verdadera bebida, quien bebe mi carne y quien bebe mi sangre y come mi carne, permanece en mí, yo en él. O sea, Jesucristo nos está diciendo que eres el pan vivo bajado del cielo, y esto lo vemos en el discurso del versículo 22 al 71, en donde para muchos le ha parecido algo exagerado esto, ¿no? En Juan 6:60 nos dice que todas las personas que estaban ahí se asombraban y decían, no, Jesús está exagerando. ¿Cómo yo voy a comer un trozo de carne de una persona? ¿Cómo yo voy a beber la sangre de una persona? O sea, Jesús está fuera de sentido. También nos dice que Jesús nos da a entender que también ese mismo actuar o ese mismo decir de Jesucristo, de que su cuerpo es verdadera comida, ha hecho de que muchos lo abandonen, ha hecho de que muchos con este lenguaje tan duro, ¿no?, de sus mismos discípulos se vuelvan atrás, ¿no? Incluso después de ese discurso, muchos de los discípulos de Jesús dieron la espalda y se volvieron para atrás, y eso lo vemos en el versículo 66. Entonces Jesús nos estaba diciendo precisamente de que Él es el cuerpo, Él es el pan vivo bajado del cielo, es el maná perfecto y excelente de Dios que nuestros padres comieron en el desierto, el maná de Dios, pero Jesucristo era ese maná que daba vida, ese maná que sacia nuestra hambre, ese maná que sacia nuestra sed. A través de la hostia, a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo. La Eucaristía es un regalo de amor para ti y para mí. La Eucaristía es un regalo de amor, es un regalo de misericordia, porque Dios ha querido quedarse con nosotros. Dios ha querido quedarse muy dentro de ti, escondido en ti, para que cuando tú tengas necesidad de buscar a Dios, lo busques dentro de ti. Lo buscas dentro de ti. Entonces les pareció exagerado y muchos de los suyos, o sea, muchos de Jesús, lo abandonaron. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo que no era un lenguaje metafórico, no era un lenguaje metafórico, porque nadie se asombró cuando dijo que era la luz del mundo, ¿no? Jesús hace un discurso en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se asombró. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque en esas expresiones Jesús usa como algo metafórico. Pero en esta parte de que mi cuerpo mi carne, perdón, es verdadera comida y mi cuerpo verdadera bebida, o sea, como que las personas ya no lo tomaron como algo metafórico, sino que lo tomaron como algo verdad, que Jesús está hablando de algo verdad, ¿no? De algo verdadero, perdón. Entonces, Jesús siempre ha estado dispuesto a perder a los suyos. Jesús no se retuvo a nadie, ¿no? Porque después de ese discurso de que Jesús dio, en el versículo 66 nos dicen que muchos de sus discípulos se volvieron para atrás y le dejaron prácticamente solo a Jesús. Y en el versículo 67, dirigiéndose a sus apóstoles, Jesús les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, ¿también vosotros queréis marcharos? Nos dice Jesús. Y ahí donde Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si no es a ti que tienes palabras de vida eterna? Entonces, Jesucristo está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. La Eucaristía es una donación de Jesucristo, es el regalo por excelencia de amor de Dios, de Jesús para nosotros, para la iglesia. Y solamente en la Eucaristía encontramos esa presencia verdadera de nuestro Señor en todas estas dimensiones, cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a misa porque Jesús está allí, ¿verdad? O alguien va a misa solamente para
para hacer hora o para tener vida social, ¿no? Para comprender la Eucaristía se necesita la comprensión de la palabra de Dios y no solamente las palabras humanas. Jesús nos venía anticipando, ¿no? Para poder, o sea, nos viene anticipando que Él es el cuerpo, que Él es el pan vivo bajado del cielo. Quien se acerca a Jesús no va a sentir hambre, quien se acerca a Jesús no va a tener sed. O sea, para que tú y yo podamos entender la dimensión de la Eucaristía, necesitamos comprender la palabra y no solamente las palabras humanas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 27, encontramos esta institución eucarística en la última cena. Y ustedes muy bien lo sabemos y nosotros lo celebramos incluso en la Semana Santa, en el Jueves Santo, ¿no? Entonces, la institución de la Eucaristía es donde Jesús realmente dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre, verdadero cáliz, verdadera bebida, sangre derramada para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. O sea, desde ese momento de la última cena, los apóstoles han venido repitiendo y haciendo las mismas cosas que Jesús ha hecho. Por lo tanto, esto es una tradición de la iglesia, esto es una tradición de los apóstoles, la tradición apostólica que lo estamos viviendo en nuestro tiempo. La Eucaristía es verdadera presencia de Jesucristo. Aquel que niega la Eucaristía está negando la presencia de Cristo, está pecando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dudar de esa presencia verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Dice Jesús que nosotros vamos a misa, ¿no? Y en misa nos vamos porque Jesús está ahí. ¿Y por qué nosotros celebramos el domingo? Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Nos dice el primer día de la semana, estando todos reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el primer día de la semana en el calendario no es lunes, es domingo. Y por lo tanto el domingo es día del Señor, es día en donde, la palabra lo dice, no es el día que estaban reunidos los discípulos y empezaron, ¿qué cosa? A hacer la fracción del pan, ¿no? La fracción del pan. Muchas veces nosotros, mis hermanos, decimos o no sabemos cómo defendernos cuando somos atacados porque es domingo y porque no sábado. Es que muchas veces el domingo es la nueva creación, es la resurrección de Cristo, es la liberación de nuestro pecado y por eso nosotros celebramos el domingo como día del Señor y no el sábado, no el sábado. La antigua alianza, mis queridos hermanos, nos habla precisamente de la Pascua judía, y esto lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 23, ¿no? En donde el cordero es asesinado, ¿no? Y la sangre del cordero van pintando los umbrales, ¿no? Los umbrales de las casas. Y en Juan 1:36 nos habla de que Cristo es el cordero y con la sangre del cordero somos liberados, somos protegidos. Les decía que ¿por qué tocó el tema del domingo y no el sábado? Porque muchos de nosotros somos atacados por nuestros hermanos separados por nuestros hermanos protestantes. Mire, las canciones protestantes carecen de o sea, las canciones protestantes realmente son nostalgias eucarísticas. Son nostalgias eucarísticas, carecen de la Eucaristía. Y como en Emaús, ¿no? Como en Emaús. Por ejemplo, los discípulos de Emaús iban caminando tristes por el acontecimiento que habían sucedido, mas reconocieron a Jesús, dice, cuando hizo la fracción del pan, cuando partió el pan, ¿no? Y los protestantes tienen la palabra del Señor, pero no les podrá arder el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa presencia eucarística de Jesús. Los discípulos de Emaús iban caminando tristes, por más que Jesús les hablaba, no les ardía el corazón, ¿no? Dice al final, con razón sentíamos arder el corazón cuando este hombre nos hablaba, y reconocieron a Jesús al momento de la fracción del pan. En la Eucaristía se reconoce a Jesús. Al momento en que el sacerdote hace la fracción del pan, ahí es donde tú y yo reconocemos a Jesús. La Eucaristía es fuente para reconocer a Jesús. Aquellos que niegan, aquellos que dudan de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ahí se nos abren los ojos. Y ahí podemos decir, Señor mío y Dios mío.
Señor mío y Dios mío. En la antigua alianza se sacrificaba al cordero, ¿verdad? Y en la nueva alianza o en la nueva alianza es no que Jesús nos dice, he aquí, o San Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más real en la Eucaristía que en cualquier otra aparición, ¿no? Más real, o sea, Jesús está más real en la Eucaristía que en cualquier otra aparición, ¿no? Y acá vamos a leer lo que dice San Juan Crisóstomo. Ustedes envidian la oportunidad de la mujer que tocó las vestimentas de Jesús. Nos está hablando de la mujer hemorroidista, de la mujer pecadora que lavó los pies con sus lágrimas, de las mujeres de Galilea que tuvieron la felicidad de seguirlo en sus peregrinaciones, de los apóstoles y discípulos que conversaron con él familiarmente, de la gente de esos tiempos, quienes escucharon las palabras de gracia y salvación de sus propios labios. Ustedes llaman felices a aquellos que lo miraron, mas vengan ustedes al altar y lo podrán ver, lo podrán tocar, lo podrán dar besos santos, lo podrán lavar con sus lágrimas, le podrán llevar con ustedes al igual que María Santísima. Lo que San Juan Crisóstomo nos dice aquí, que muchos de nosotros quizás nos pueden hacer una envidia de no estar en el tiempo de Jesús, pero él nos dice, vengan al altar y van a ver a Jesús, van a poder besar a Jesús, van a poder tocar a Jesús, vamos a poder llevar a Jesús, vamos a poder enjugar a Jesús con nuestras lágrimas. Vayamos al altar, vayamos al altar. Los consagrados tienen que estar siempre a los pies del Señor, siempre a los pies de la Eucaristía, adorando a Jesús Eucaristía. Tú y yo que estamos llevando este proceso de consagración, tenemos que convertirnos en adoradores, en adoradores, en adoradores. Vamos a ver algunas condiciones para la comunión, algunas condiciones para al momento de recibir el cuerpo santísimo a través de la Eucaristía. Primero que tenemos que estar en gracia. Tenemos que estar en gracia, o sea, no estar en pecado mortal, no estar confesados, el realizar el ayuno eucarístico, que es una hora antes, no una hora antes, y adoración después de la comunión. Hay tres requisitos o tres condiciones, que es el estado de gracia, el ayuno eucarístico, que es una hora antes de la Eucaristía, y al mismo tiempo la adoración después de la comunión. Cuando yo recibo a Jesús, me voy a mi asiento, me postro y empiezo a adorar a mi Dios que viene a mi corazón, que viene a mi vida y que desciende a mi nada para que Él se convierta en mi todo, ¿no? En mi todo. Entonces, queridos hermanos, aquí estamos viendo, ¿no? Estas condiciones o estos requisitos. ¿Para qué? Para que Jesús pueda venir a nuestras vidas a través de la especie de lo que les estoy mencionando, de las especies de la Eucaristía o del pan y del vino. Cuidado con comulgar en pecado. Nos dice 1 Corintios capítulo 11, 29, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Tengan mucho cuidado, mis queridos hermanos, al momento de comulgar. No podemos comulgar en pecado. San Cirilo de Alejandría nos dice, si el veneno de la vanidad se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía. Y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará la humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta arrasa, aliméntense con este pan y aprenderán generosidad. Si el viento frío de la codicia marchita, apúrense al pan de los ángeles y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútranse con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalézcanse con este alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles, y la carne sin mancha de Cristo los hará puros y castos. San Cirilo de Alejandría nos dice que Jesús está
en la Eucaristía. Tenemos que adorar a Jesús Eucaristía. Tenemos que practicar la adoración eucarística. Ay, hermano, es que me aburre estar ahí postrado, arrodillado. Tú y yo tenemos que practicar esto. Tú y yo tenemos que practicar esto. Por eso nosotros tenemos que caminar, tenemos que practicar en esta adoración eucarística. Tenemos que vivir en esta adoración eucarística. Jesús nos espera en el sagrario. Jesús te espera a ti, Jesús me espera a mí en el sagrario. Vamos a ver qué nos dice San Alfonso María de Ligorio. Tened por cierto, decía, que el tiempo que empleéis con devoción ante este divinísimo sacramento será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en eternidad. Y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros ganamos más tiempo ante Jesús, Eucaristía, que ante cualquier otra práctica espiritual. Por lo tanto, Jesús nos está invitando a que retomemos la importancia de la vida eucarística del cristiano, del católico, en estos tiempos. La Virgen María, en su aparición en Garabandal, habla precisamente de esto, de esta importancia, de que retomemos la importancia de la Eucaristía, que en la Iglesia se ha perdido la importancia de la adoración eucarística. Querido hermano, tú y yo como consagrados y como católicos, tenemos ¿qué cosa? Tenemos que buscar espacios para la adoración eucarística en nuestras vidas. Al día, siquiera 15 minutos o siquiera 30 minutos o una hora, estar en la presencia de Jesús Eucaristía. Yo te invito, querido hermano, hermana, a que entres en este ambiente de la adoración eucarística y vas a ver cómo tu vida va a empezar a transformar, cómo tu vida va a empezar a renovarse, cómo tu vida va a empezar, ¿qué cosa? A ser tocado, a ser amada, a ser restaurada por el Señor, ¿no? Por el Señor. Queridos hermanos, no perdamos el tiempo en otras cosas, porque no existe ningún lugar en el mundo donde hay más amor que estar en la presencia de Jesús Eucaristía, ¿no? El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida, su clamor llegará hasta el cielo. Si nosotros adoramos a Jesús en el Santísimo Sacramento con todo nuestro corazón, vamos a encontrar una buena acogida porque el Dios, el Rey, el Señor, ¿qué cosa? Nos va a esperar en la Eucaristía. Nos va a esperar ¿en dónde? En la Eucaristía. Yo te voy a dar unos tips, ¿no? Unos tips para la adoración. No necesariamente es esta, ¿no? Pero yo te doy un tip para que tú puedas aprovechar. Vamos a hablar de una hora de adoración eucarística, en las cuales 15 minutos para que reconozcas ante quién estás, ¿no? Y en este caso es para ponernos en la presencia de Cristo Eucaristía, ¿no? 15 minutos para reconocer delante de quién estamos. Los segundos 15 minutos para agradecer, ¿no? Dar gracias a Dios por todas las cosas, por las bendiciones que Dios nos está dando, por las cosas que nos está pasando en la vida. El tercer 15 minutos o el tercer bloque de los 15 minutos para que hagas una petición y empieces a orar y empieces a orar por los demás en un modo de intercesión. Y los últimos 15 minutos como un acto de reparación, ¿no? Como un acto de reparación. Y vas a ver, mis hermanos, cómo el Señor en la adoración eucarística va a ir transformando tu vida, va a ir transformando tu vida. Buscas respuesta, ve a Jesús Eucaristía. Buscas ser consolado, ve a Jesús Eucaristía. Buscas amor, ve a Jesús Eucaristía. Buscas trabajo, ve a Jesús Eucaristía. Buscas salud, ve a Jesús Eucaristía. Y vas a ver cómo el Señor va a empezar a transformar tu vida y mi vida. Entonces,
La Eucaristía es muy importante en tu vida y en mi vida porque es la presencia real y verdadera de Jesucristo nuestro Señor. Jesús lo ha instituido para que esté tan cerca de nosotros. Y nosotros tenemos que ir a adorar, a acompañar al que está solo. Solo para el solo. Tenemos que estar en la presencia de Jesús, Eucaristía. En la presencia de Jesús, Eucaristía. Vamos a orar esta oración muy hermosa y al mismo tiempo muy conocida dentro de la iglesia, que se llama Alma de Cristo, en donde es un acto de reparación, ¿no? Al mismo tiempo de agravio, ¿no? a la Sagrada Eucaristía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Práctica. La práctica que le vamos a dejar en esta lección es que si tienes esa oportunidad de ir ante un oratorio o ante una capilla donde está expuesto el Santísimo Sacramento, la práctica es que vas a adorar a Jesús por un espacio de 30 minutos, Si puedes hacerlo presencial, bendito sea el Señor, si no, a través de la plataforma virtual, no puedes entrar en YouTube y poner ahí, por ejemplo, adoración perpetua, porque hay muchas iglesias que hacen o transmiten adoración perpetua, o sea, la 24/24, ¿no? Entonces, esto es la práctica. La práctica es que vamos a acompañar a Jesús en el Santísimo Sacramento por un espacio de 30 minutos. Y ábrele tu corazón a Jesús y vas a ver cómo el Señor va a transformar o va a empezar a transformar tu vida. Por ejemplo, una señora se fue a confesar y tenía un pecado o un vicio muy grande y le decía al sacerdote que quiere cambiar. El sacerdote le dio como penitencia 30 días de adoración eucarística por espacio de 1 hora. Y el padre le decía, si tejes, lleva y teje delante del Santísimo, pero no estés con el celular o no estés distraída, lo importante es que tú estés delante de Jesús, ¿no? Entonces, ella empezó los primeros días, empezó a tejer delante de Jesús, empezó a hacer sus bordados delante de Jesús, y cuando ya iba por el 15º día, ¿no? de la penitencia, como que ella empezó a sentir realmente como una transformación en su vida. Ya no miraba a Jesús como un simple símbolo, sino que miraba el rostro de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Jesús está vivo en la Eucaristía. Jesús está vivo en la Eucaristía. Esto es la práctica que lo dejamos en esta lección. Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.